Gracias. Hola con todos. Es un honor estar aquí y acompañado de estos maravillosos ejecutivos que me encanta que se haya sentado al lado de su esposa y no aquí. Ya vemos quién tiene el control en la casa. Yo vengo a hablar en nombre de las mujeres. Bueno, yo soy Guadalupe. Yo vengo a contarles un poquito de mi vida y luego sobre mis aprendizajes. Yo creo en educarme todos los días y en aprender todos los días, y dije, si yo estaría donde ustedes están, ¿qué me gustaría aprender? Y es probablemente las lecciones que uno aprende en el día a día del trabajo, así es que espero compartir con eso y ojalá les agregue valor lo que pueda contarles, pero son las cosas que yo creo que me han llevado a mí a estar de regreso en mi país el día de hoy. A pesar de que muchos ecuatorianos quieren salir, irse y hacer la vida que yo estaba haciendo, porque todos pensamos que lo mejor que le puede pasar a uno es migrar, y yo prefiero estar con la luz prendida, gracias. Así es que contarles un poquito de mí. Yo empecé con un emprendimiento propio mientras estaba en la universidad y me dediqué a hacer ropa de mujeres. Así es como empecé, siendo emprendedora, fabricando ropa, porque mi mamá tenía una fábrica de uniformes para bancos y tenía una prima diseñadora de modas. Entonces empecé con un emprendimiento enfocado hacia mujeres y estoy cerrando un ciclo de mi carrera en donde estoy regresando a una empresa enfocada en mujeres y en diseño, en moda y demás. En el emprendimiento yo era universitaria, aprendía toda esta hermosa teoría que te enseñan y pude aplicar la teoría en la práctica, y la práctica no tiene nada que ver con la teoría. Me robaron 3 veces el almacén, jugaban 40 sobre mis… Ustedes saben que eran fiestas de Quito en diciembre, ¿no es cierto? Soy quiteña, llegaba mi importación de Navidad, que es del 50% de la venta de un retailer, y los aduaneros jugaban 40 sobre mis cajas de ropa. Esa es la realidad de nuestro país, no tiene nada que ver con los libros y la teoría, que ese es el problema que tenía el señor Correa, porque era un académico y nunca jamás había trabajado en su existencia. Entonces… Ese es otro problema que yo tengo, digo lo que pienso, así es que espero sean pacientes conmigo. Bueno, pasando por esos emprendimientos, endeudándole a mi papá y no pagándole jamás de vuelta, tengo que hacer ese pago en realidad. Empecé en consumo masivo, le acompañé a mi esposo a hacer la maestría en Austin, Texas, y entré como buena marketera, estudié administración de empresas como minor en marketing. Para las marketeras lo mejor que te puede pasar es trabajar en consumo masivo, así es que me fui al consumo masivo, vendía chocolates, caramelos, me engordé como con 40 libras en esos 2 años en los Estados Unidos y regresamos al Ecuador porque mi marido trabajaba en el Banco del Pichincha, le pagó la maestría y la condición era que regresemos. Regresamos y yo empecé a buscar trabajo y Compaq, que era una empresa de computadores, buscaba una persona que pueda vender computadores como se vendían los shampoos. Y así es como yo, una persona que casi me jalo el año en computación, entré a la tecnología, literal. Entonces empecé a trabajar en el mundo y en esa época, porque estoy hablando desde hace 25 años aproximadamente, una computadora te costaba $1,200, tenías que pagar en efectivo y no había banco que te la financie. Hablamos con las tarjetas de crédito, sacamos financiamiento y de vender una computadora pasamos a vender 10 a la semana. Entonces fue una mejor práctica y así empieza mi vida en el mundo de la tecnología, en donde mi fortaleza se vuelve entender la lógica de los negocios y cómo apalancar y vender tecnología entendiendo la perspectiva estratégica y de negocios. Yo no soy técnica, no hablo de bits and bytes, pero entiendo muy bien cómo la tecnología apalanca y potencializa los negocios y a las personas, porque lo maravilloso de la tecnología es que la tecnología nivela personas, nivela sociedades, nivela oportunidades para la gente. Se me acabó el tiempo. Gracias. Bueno, nos fue tan bien con el financiamiento en computadoras que talento ecuatoriano fue exportado a Miami, fui a trabajar en Compaq Latinoamérica, mi marido trabajaba para el Pichincha, plena crisis financiera. ¿Se acuerdan cuando hubo la crisis bancaria? Ese año exacto. Le dije a mi marido, yo me voy, no sé si tú te quedas, el pobre renunció al Pichincha
Y cuando yo estaba 30 días en Miami, él estaba vendiendo los autos, devolviendo el apartamento arrendado. No teníamos mucho, pero lo que teníamos era hecho con esfuerzo propio. Cuando estoy en Compaq en Miami, sin casa, sin nada, y el otro quedándose sin nada acá, me llegó la realidad que muchos ecuatorianos no entienden, que es: en los Estados Unidos te puedes quedar sin trabajo al día siguiente, sin que te paguen $1 y sin que le importes a nadie. Pero aquí tenemos una ley laboral maravillosa, entonces eso no pasa aquí, pero a mí me pasó. Gracias a Dios tenía 25 años de edad y aprendí que la vida depende de mí, que no depende de nadie más, y yo soy dueña de mis propias decisiones, y que cuando yo tomo una decisión tengo que estar dispuesta a que si me pasa lo peor de lo peor, es mi decisión y tengo que aprender a asumirlo. Y ahí es cuando mi marido y yo empezamos a tomar decisiones, entendiendo que tomamos decisiones entendiendo el peor escenario y no el mejor escenario. Pero si estamos dispuestos a manejar el peor escenario, ¿qué pasa si esto es lo peor que nos puede pasar? ¿Estamos dispuestos a asumir ese riesgo o no? Y a partir, gracias a Dios, de los 25 años de edad, así es como tomamos decisiones, mi esposo y yo, sobre nuestra vida personal y profesional. Me quedé sin trabajo en Compaq en Miami, me llevaron a Houston porque las opciones eran: te regresamos al Ecuador, pero mi marido no tenía trabajo, crisis bancaria, no iba a haber quién le contrate, era un lujo renunciar a un banco en esa época. Nos quedábamos los dos en Miami sin trabajo, con poco network, y en Estados Unidos no consigues trabajo si no tienes network, o nos íbamos a vivir a Houston. Habíamos vivido 2 años en Austin, Texas, y cuando tú le preguntabas en esa época a alguien de Houston qué es lo más bonito de Houston, te decían Austin. Siempre es otra ciudad. Sí, pero eso es lo más bonito, era una ciudad espantosa y ustedes deben saber, porque en esa época Houston era bien feito, bien valientes ustedes, los cuencanitos. Me fui a Houston, nos fuimos a Houston, pero tenía un gran jefe, y creo que eso es una excelente característica de un buen líder, y él siempre nos decía: yo nunca dejo a mis soldados en la cancha, yo regreso por todos mis soldados. Y él nos dejó a todos contactados y nos hizo networking para que busquemos oportunidades de trabajo, y ahí fue cuando me dejó contactada con Apple y me dejó contactada con IBM. Las dos empresas me hicieron una oferta de trabajo, y ahí es otra lección de vida que aprendí: es nunca te vayas por el que te paga más. Ahorita yo no estaría aquí hablando con ustedes, estaría probablemente en California, en Apple, pero acepté IBM porque me pagaba más. No duré un año en IBM porque la cultura de IBM es una cultura que no iba con mi forma de ser. Creo que es muy importante también identificar, y ustedes son responsables de eso, de crear culturas donde los empleados se quieran quedar y no donde los empleados se quieran ir. Yo en IBM no aguanté ni un año, me fui a Telefónica, y en la época de, ¿se acuerdan? El Y2K, el año 2000, que pensábamos que iba a ser la hecatombe digital. En esa época yo estaba en Telefónica generando spin-offs de empresas 100% virtuales, cuando nos conectábamos al internet con el cable del teléfono, ¿se acuerdan? Estábamos antes de tiempo, pero claro, es otro gran aprendizaje de que esa época, esta burbuja que reventó, estaba anticipado al momento, porque si eso pasaba con la conectividad que tenemos del día de hoy, mucha gente en realidad podía haberse vuelto millonaria con una cantidad de negocios que estaban adelantados al tiempo. Ahí fue cuando pasé 2 años en Telefónica. Es chistoso porque yo venía de multinacionales gringas, estaba en Miami, manejábamos América Latina, y cuando me voy a Telefónica fue un shock para mí, porque no un shock, pero fue como que ahora entiendo por qué los latinos somos como somos. Y fue porque fuimos conquistados por los españoles, que les puedo decir que son igualitos a nosotros, sí saben, ¿no? Hay un libro que se llama Las raíces torcidas de América Latina, no sé si han tenido oportunidad de leer, pero Las raíces torcidas de América Latina te explica que 2 culturas fusionan lo peor de sí, y ahí es cuando sale América Latina, porque se fusiona el machismo, se fusiona el paternalismo, se fusiona la corrupción, y por eso es que tenemos sociedades tan complejas de que realmente salgamos. Y vean España, o sea, están exactamente en la misma situación que nosotros. 2 años en Telefónica, en toda la parte ya de mobility, de todo lo que es conectividad, 365, 7x24, y de Telefónica me fui a Microsoft, donde pasé una carrera de 15 años en una empresa que vale 1000% la pena.
y que me brindó absolutamente un montón de conocimiento y éramos completamente compatibles en valores y en principios. Es una empresa maravillosa. Empecé en Miami, manejando la región con una división de aplicaciones de negocios. Una aplicación de negocios es un ERP, el core del negocio, luego el CRM, que es el 360 vista cliente, manejo de los clientes, soluciones de punto de venta, retail y demás. Me quedé embarazada por fin, tuve 10 años de intentar ser mamá. Es más, mi carrera se desarrolla yo enfocándome a tratar de tener hijos, pero pasaba que tocaba ir a trabajar. Y como lógicamente me sobraba el tiempo, entonces me iba bien en el trabajo, pero mi mayor objetivo era quedarme embarazada. A los 10 años me quedé embarazada a través de un in vitro. Mis hijos son niños pro beta, tengo 2 bendiciones alucinantes, Tomás y Rafaela, niño y niña. Dios me compensó esos 10 años de espera. Y era mamá en Miami con un marido que trabaja también. La niñera me costaba $500 a la semana y un día llegó y me dijo, Carlos Vives me paga 800. Le dije, vaya con Carlos Vives, hijita, porque no hay manera que yo te pueda pagar eso. Así es que la niñera se fue a vivir la vida de Carlos Vives y yo tuve que regresar a Ecuador a ser de niñera. No, pero Microsoft ahí es cuando yo les pongo ejemplos de que cuando tú tienes un buen empleado, no hay que perderlo. Y que esa cosa de que yo tengo que controlar y verle y que esté sentado y que todo lo demás no sirve de nada, porque la gente feliz es mucho más productiva. Yo hablé con mi jefe en esa época, Eugenio Beufra, un argentino maravilloso, y le dije, Eugenio, no me da la vida, o sea, me duermo yo no sé a qué horas, cocino, porque yo les quería hacer la papilla a mis hijos para que no me salgan obesos y todo lo demás que pasa allá. Y entonces no dormía, o sea, literal trabajaba, llegaba a la casa, cambiaba las 2 postas que eran mis 2 hijos con la niñera, o sea, yo nunca tuve ayuda, solamente llegaba a coger mis 2 guaguas y la otra se iba a ver a sus 3, porque así es la vida en el extranjero. Y luego ya les daba de comer, les bañaba, les acostaba y me ponía a hacer papillas. Y, o sea, eran las 2 de la mañana y yo picando cebolla, picando zanahorias. Me acuerdo, dije, en Quito alguien me ayudaría a picar la zanahoria. O sea, que alguien más pique la zanahoria por mí. Entonces hablé con mi jefe y dije, necesito a alguien que me pique la zanahoria. No, hablé con mi jefe y le dije, oye, no me da la vida y quiero seguir trabajando en esta empresa, me encantaría volver a un rol en Ecuador y en menos de un año estuve de regreso en mi país, tenía una posición regional, viajaba el 80% de mi tiempo, pero tenía a mi mamá, mi papá y tenía una niñera maravillosa, enfermera, o sea, que no podía pedir más. Eso se llama calidad de vida y eso es lo que tenemos en este país. Entonces tenemos que también saber valorar y apreciar lo que tenemos. Regresé y ahí es cuando empieza esta maravillosa, no empieza porque ya vivía una vida maravillosa, pero empieza el rol más lindo que tuve hasta el que tengo hoy, que fue ser gerente general de Microsoft en el Ecuador. Fui gerente general por 5 años y la gran responsabilidad que yo tenía, además de vender a mis clientes, entre esos muchos de ustedes asumo yo, era tener un plan nacional para cambiar la oportunidad de desarrollo del país en donde estamos. Eso es algo que Microsoft lo lleva en el core, que es el hecho de poder hacer el bien y cambiar sociedades, porque llega a nivel mundial, tiene empleados muy bien educados y creen que no es un tema solamente del yo, sino de que los empleados estén ahí para aportar a sus propios países. Entonces teníamos unas iniciativas lindísimas en educación y en emprendimiento. Potencializábamos la educación pública en este país. Lógicamente que se volvió imposible en la época del presidente Correa y fue cuando yo boté la toalla y decidí irme de mi país. Pero también hacíamos mucho en pro del emprendimiento. Cuando yo estuve de gerente general, tuvimos 3 años consecutivos campeones mundiales de emprendimiento digital. Entonces, talento tenemos en este país. Lo que hay es que encontrarlos y ayudarlos. Porque el momento que esos talentos venían con unas soluciones maravillosas a nuestro país, había mucha gente que trataba de, te pago tu desarrollo por $5,000 y chao amigos. En lugar de decirle, ve, déjame ser tu socio y saquemos tu empresa adelante. Entonces también esa viveza criolla y esa sapería ecuatoriana tiene que desaparecer y nos corresponde a nosotros hacer que eso desaparezca. Después de Microsoft vino
Bueno, ¿cuántos años de presidente Correa? Ustedes lo vivieron más que yo, porque yo llegó a un punto en donde hicimos una escuelita en Machala, que fue el proyecto más lindo que he hecho en mi vida. Cambiamos la vida y el autoestima de un montón de chiquiticos de una escuela pública, y el señor no le gustó ver una escuela más exitosa que sus escuelas del milenio, pateó el tablero, me sacó a todos los profesores, me sacó a todos los directores y me dañó todo el proyecto, porque nosotros con Isabelita Novoa habíamos invertido mucho dinero en hacer una especie de escuelitas franquiciables para repetir el modelo en otras escuelas, y eran todas apoyadas por un empresario. Entonces Isabelita puso, lógicamente cerca de su bananera, puso todo lo que había que poner para esa empresa. Microsoft, Intel, poníamos la otra parte, cambiamos, y lo que más lindo y el proyecto más hermoso fue cambiar el autoestima de los chiquiticos. Y eso es lo que necesita nuestro país, que la gente aquí tiene que saber que vale, y tenemos que eliminar ese clasismo y ese racismo en el que vivimos todos los días, porque tenemos que ayudar a que todo el mundo sepa que vale y que puede hacer la diferencia, porque si seguimos poniendo a la gente hacia abajo, no va a haber país, no va a haber a quién vender, no vamos a superarnos y vamos a seguir siendo lo que, en la pausa en la que estamos. Pero en ese momento llegó la otra crisis financiera, que mi marido es banquero nuevamente, banquero comercial, y el Correa decidió que los bancos no pueden tener aseguradoras, y ¿se acuerdan? Y mi marido manejaba la aseguradora de un banco, entonces vinieron todas las multinacionales, compraron las aseguradoras, y en parte del acuerdo mi marido hace la fusión y mi marido se queda sin trabajo. Y yo tenía a mi jefe de Miami trabajando ahora en Singapur, y me llamaba todos los años y yo le decía ni queriendo, ni queriendo, ni queriendo, pero ya mi marido dijo, o es ahora o es nunca, y Singapur es un centro financiero asiático. Nos fuimos a Singapur, mis hijos tenían 10 años, una oportunidad familiar alucinante, y nos movimos literalmente 180 grados. Si ustedes de aquí de Guayaquil hacen un hueco al otro lado del mundo, salen en Singapur, literal, estamos ahí. Nos fuimos a Singapur, estuvimos un año paseándonos por el Asia. La gente que pueda salir, salgan. No hay mayor aprendizaje, abre ojos, estimulador de la mente, del corazón, de absolutamente todo, el poder conocer otros países, otras ciudades y ser parte del día a día de estas cosas. Estuvimos un año en el Asia, nos iba muy bien a los dos, pero no podíamos hablar con la familia porque el horario es literalmente lo opuesto. Mientras unos están despiertos, los otros duermen. Llegas al WhatsApp 7 veces más tarde, o sea, ya tu chiste está súper pasado de moda. Entonces, estábamos perdiendo contacto con la familia, y yo soy latina, yo soy muy de familia, y le dije, mi marido y yo dije, o sea, yo le dije más a mi marido, o sea, nos puede ir o súper bien en Asia y nos olvidamos de que tenemos familia y amigos, o volvemos a América, porque si no va a ser bien difícil volver, porque la verdad la experiencia es alucinante. Si alguien no quiere saber, te divorcias y no quieres saber del mundo, ándate a vivir en Asia, te va a ir divinamente bien y vas a ser feliz. Ahí fue cuando regresé a los Estados Unidos, a Microsoft en Seattle. Yo pedí un trabajo de campo, yo tengo que estar en el campo, no puedo ser grasa corporativa, porque para mí los corporativos muchas veces hacen daño a las empresas. Entonces fui a trabajar en el mercado gringo. Hijitos, estamos bien lejos de lo que es un mercado en avance digital. O sea, ese mercado va a 1000 por hora. Yo sentí que llegué a una maratón cero preparada, en donde todo el mundo corre, y más vale que no te caigas porque te empiezan a correr por encima. Nadie va a parar a levantarte, y ese mercado va a 1000. O sea, en Ecuador yo les puedo decir, estamos en una pausa eterna. El rato que queremos ser competitivos y participar de una economía pujante, estamos bien lejos, bien lejos. Y esas son las enseñanzas que les quiero, las comparaciones que les voy a hacer el día de hoy. Duré 2 años en ese cargo porque tenía una jefa mujer, y ahí hablamos de empoderamiento de mujeres y todo lo demás, que es el peor jefe que he tenido en mi vida, porque era una, perdón la palabra, pero maldita. O sea, ¿cómo puede haber gente tan inhumana como esa señora? Entonces me cambié de rol y tuve que pasar a ser grasa corporativa, que la verdad no está en mí, no es mi personalidad. Y luego se presentó una hermosa oportunidad en donde yo ya estaba frustrada, no sabía qué iba a hacer porque mi vida era súper monótona, iba, trabajaba, pero eres parte de, ¿sí me entiendes? Eres parte de una cosa gigantesca donde agregas, pero no lo que puede uno agregar y diferenciar en nuestro país. Me buscaron para un headhunter de Ecuador, me buscaba, yo le ignoraba, porque pensé que era para tecnología, pero un día me dicen, oye, te están buscando para Yambal.
y yo soy apasionada de la oportunidad con mujeres. Antes de irme fundamos con mi amiga María Fernanda Corral Mujeres por Mujeres en el Ecuador, justamente buscando cómo potencializar a las mujeres en nuestro país. Y cuando me dijeron, están buscando a alguien que les ayude en la transformación digital y que pueda, y es para Yambal, dije mañana. O sea, ahí sí no había duda para mí. Estaba en un momento de mis hijos que justo pasaban a secundaria en los Estados Unidos. En Seattle la droga es legal, la marihuana es legal. Los niños en secundaria en el recreo pueden salir del colegio, hacer lo que ellos quieran. Y yo viví un año en los Estados Unidos en secundaria y fui amiga de 150,000 drogadictos. Yo no me drogué, pero todos se drogaban. Y yo dije, no quiero que los últimos 4 años de secundaria de mis hijos sean esos, probablemente que después vengan a la universidad y lo demás. Pero nos interesaba mucho a mi marido y a mí que ellos sepan lo que es una amistad latina, tener un buen amigo y que se les fortalezcan nuevamente las bases de lo que es una familia latina, que vengan a otra vez estar con sus abuelos, con sus primos y con buenos amigos. Lamentablemente el trago aquí es como que parte de la familia, pero bueno, estamos tratando de manejar el tema. Todavía, ya tuve un semi-incidente porque tienen 15 años, pero vamos bien, vamos bien. Entonces ahí es cuando regreso a Yambal y estoy cumpliendo ya 1 año en esta maravillosa empresa. La oportunidad realmente, y al final de la presentación les voy a contar un poquito mi mayor reto que ha sido es encontrar consumidores conscientes, consumidores ecuatorianos que sean conscientes de dónde ponen cada dólar que gastamos, porque me incluyo, pero yo ya he cambiado mi comportamiento, ojalá que pueda dejar una semillita en ustedes. En Microsoft básicamente aprendí muchísimo de lo que es innovación, disrupción y transformación, sobre todo los últimos años en la economía, no solamente en gringa, pero ya cuando me fui a manejar Accenture. Accenture es el partner de integración más grande que tiene Microsoft. Yo manejaba el partner más grande de Microsoft a nivel mundial y manejaba la transformación digital con este partner de empresas como Nike, Mondelez, Frito-Lay, empresas gigantescas, Rio Tinto, que es una minera australiana. Y lo que sí les puedo decir es que todo el mundo está en exactamente la misma situación que están los empresarios ecuatorianos. Todo el mundo sabe que tiene que hacer esa transformación y el gran reto que tenemos es que nuestros grandes competidores son empresas que nacen en la nube. Son todos estos pequeños empresarios que salen con tecnología al 100% y nosotros tenemos un negocio muy tradicional, un negocio de manufactura en su gran mayoría, de coger materia prima, crear algo y vender, mientras que estos otros hacen servicios y empiezan a destrozar la hotelería, el transporte, la logística, un montón de temas que para nosotros es alto costo y alto proceso y todo lo demás. Pero estuve trabajando con empresas que están empezando y lo que les digo es, ahí están todos a nivel mundial. La gran diferencia es que tenemos que empezar a pensar de manera disruptiva y no tradicional. Les voy a dar el caso de los bancos. Si un banquero sigue pensando como banquero, no va para ningún lado, porque están llegando sobre todo las empresas de servicios. Si es que siguen pensando como piensan y si es que siguen pensando que su competidor es el banco de al lado, van a morir con el banco de al lado, porque el competidor no es del banco de al lado. El competidor soy yo, Yambal. Yo doy microfinanciamiento a mis señoras y nadie me ve como un riesgo. Un retail puede volverse un terrible competidor para un banco. Entonces, si seguimos pensando dentro de nuestra forma de pensar de industria, en este mundo, ahorita como estamos en la era digital, muy probablemente te va a agarrar una ola sin que te des cuenta y te va a revolcar mal, pero bien mal. Entonces, eso es lo que aprendí un poquito en Microsoft y creería que lo más importante primero es, den la oportunidad a gente. Yo, por ejemplo, estoy muy bien impresionada de Yambal porque trajo a alguien del mundo de la tecnología al mundo de la venta directa. Cualquier otra persona jura que su negocio es dificilísimo, que nadie más puede saber de su negocio. Sí, porque sigues pensando igual y sigues haciendo lo mismo y como bien te dijo Einstein, si sigues haciendo lo mismo no vas para ningún lado, hijito. Entonces tienen que empezar a pensar de manera disruptiva. El tema del growth mindset, que es una tradición muy fuerte en los Estados Unidos que está pegando durísimo, es que todo el mundo tiene que ser consciente de que este minuto es el minuto que yo hago la diferencia.
que este momento es el momento que yo pongo mi mejor esfuerzo, o sea, vivir en el súper presente para generar impacto ahora de manera positiva, que es mucho lo que no pasa con los empleados en el Ecuador. Y bueno, como les decía, apalancarse de la tecnología para potencializar el negocio. La transformación digital no es tecnología. No es tecnología, es transformar tu negocio apalancándote de la tecnología. Es cómo uso la tecnología para apalancar mi negocio. Y ya me fregué porque estoy atrasadísima. En Yambal yo combino la parte de propósito con mis conocimientos tecnológicos. Entonces llegué a Yambal a ayudar. Realmente Yambal pensamos que son productos de maquillaje. No, Yambal es un semillero de emprendimiento independiente para mujeres, en donde en este país no se les da la oportunidad, en donde la mayoría de las empresas no tienen tiempo de flexibilidad para las mujeres para que puedan ir ¿saben qué? A ver el canto del guagua a las 12 del día, porque tiene el derecho de ver el canto del guagua a las 12 del día. Pero ustedes prefieren verle sentada en el asiento, calentando el asiento, en lugar de que ella lo puede calentar de noche en la casa, conectada, y trabajar para la empresa, pero tenemos que tener la mente abierta de dejar este micromanagement salvaje que limita los tiempos y limita las oportunidades, muy en especial de las mujeres. Necesitamos sentirnos cómodos. Es que es así. Y bueno, verá, yo decía que todo debe ser igual, ¿no? Entonces uno celebra el Día de la Madre y luego celebramos el Día del Padre. Se celebra el Día de la Madre, un día que le sirven el desayuno a la mami y luego voy y veo lo que han hecho los de la petrolera en Esmeraldas. ¿Vio cómo festejaron? Ya, ahí ya creo que hago mi caso en cómo ¿sí me entienden? Cómo se celebra una mujer y luego cómo un hombre piensa que tiene que ser celebrado. Pero bueno. Hay 3 aprendizajes que yo quiero compartir. Sí, es que no queremos equidad, pero cuando ya las cosas se van al otro lado, yo sí creo que es grave. 3 aprendizajes que quería compartir con ustedes. La diferencia del empoderamiento corporativo y la necesidad del empoderamiento de la mujer en nuestro país son 2 cosas muy diferentes. Las empresas con propósito y la necesidad de tener consumidores conscientes y negocios en economías desarrolladas versus Ecuador. En el tema del empoderamiento les resumo, ustedes son empresas, la gran mayoría de las corporativas buscan la equidad en el género, así es como sí van a ayudar a empoderar mujeres. ¿Eso qué quiere decir? Vean que tengan los mismos salarios, vean que exista el mismo nivel de oportunidades cuando hay roles, tengan 3 hombres y 3 mujeres en el proceso de entrevistas, o sea, hay que buscar equidad, ¿sí? Ese es el empoderamiento de la mujer en el mundo corporativo. Pero hay un empoderamiento que es más terrorífico en nuestro país, que es el empoderamiento de la mujer en el ámbito social en el que vivimos. Y este es el que a mí me preocupa, porque es un empoderamiento de autoestima. Aquí 6 de cada 10 mujeres tienen algún tipo de abuso sexual, psicológico o de maltrato, ¿sí? 6 de cada 10 mujeres. Es peor en la infancia porque 1 de cada 5 niñas es abusada de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa si tú desde chiquitita te están abusando, te están usando y te están diciendo que no sirves para nada? Tenemos después mujeres de 18, 25, 35 años que sienten que no sirven para nada. Y lo que nosotros hacemos es empoderándoles diciendo tú vales y tú puedes hacer la diferencia. Y por eso es que a mí me encanta el ecosistema de Yambal, porque son mujeres que empoderan a otras mujeres para que se vuelvan independientes financieramente y luego empiecen a crear un futuro. Es una estadística terrorífica, pero Yambal está en las top 3 causas de divorcio en nuestro país. Yambal. ¿Por qué? Porque se independizan, ya no te tienen que meter la paliza, que te pegan la paliza. O sea, a mí me llama la policía porque encuentran señoras flotando en el río. No es chiste. Encuentran señoras flotando en el río porque el tipo le metió un tiro o porque el tipo le metió una pizza. Señorita, sí, mi señora está con la camisetita Yambal, la señora apareció flotando en el río en Ambato. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ella dejó al marido, se puso su negocio, ya cuando podía mantener a los niños, regresó a recoger al niño y el tipo le pegó hasta que le mató. Y muchas de los tipos, ellas les dejan, pero luego ellos les van y les pegan y se ponen más bravos todavía porque ellas hacen más plata que ellos.
Entonces les mata que verles a ellas más exitosas que a ellos, y por eso les digo, se empiezan a divorciar porque ellas se empoderan. Pero el tema aquí está, es que esas mujeres, cada vez que ustedes les compran, les permiten alimentar a esos guaguas, les permiten que ellas pongan a sus hijos en el colegio y les permiten dar salud y nutrición a niños ecuatorianos que son el futuro de nuestro país. Y no existe un niño, hijo de una mujer de Yambal, que no valore el trabajo, porque vio todo el esfuerzo que hizo su mamá por él o por ella. Entonces son mujeres que levantan a otras mujeres, que generan emprendimiento en el país y que además entregan profesionales al país. Por eso les digo, necesitamos consumidores conscientes y no les quiero vender, como me dijo una amiga mía, yo no me pongo responsabilidad social en la cara, los productos son espectaculares. Yo voy un año en Yambal, yo usaba Lancôme todo. Uso 100% Yambal ahorita. Y te puedo decir, mi rímel es mejor que mi rímel Lancôme. Entonces les digo, los productos son de altísima calidad, toda la formulación se hace en Francia, pero producimos porque generamos ecosistemas locales en Ecuador. Y ahí les voy a contar un poquito voy a terminar con las empresas con propósito. Los negocios en América Latina versus los Estados Unidos. Estas son las pocas lecciones que les quiero dar de mis aprendizajes, Ecuador versus los Estados Unidos, porque Estados Unidos es otra onda. Estados Unidos y Europa es bien diferente que el Asia, y América Latina somos muy parecidos. Entonces, ¿qué aprendí? En Ecuador no existe sentido de urgencia. En los Estados Unidos todo el mundo tiene un sentido de urgencia, sobre todo los empresarios. Aquí es como que no hay ese sentido de urgencia. La reunión se demora horas, las cosas son para mañana. No tenemos un sentido de hacer las cosas ya, rápido, pronto. Y eso creo que genera aceleración y por ende la aceleración genera desarrollo. El arraigo del liderazgo dentro de las grandes empresas. Edad promedio, y con todo respeto, edad promedio de los líderes empresariales en este país son 60, 70 años de edad en la era digital. ¿Qué sabemos de la era digital si es que tuvimos que adaptarnos, y con las justas nos adaptamos porque la tecnología enerva a mucha gente de esa edad? No se trabaja en revisión de competencias del talento para el negocio del futuro. Siguen teniendo la gente que tienen y no tienen idea de cuáles son las competencias que tiene que tener mi gente para que mi negocio se desarrolle en los próximos 5 años. Entonces revisen, es manejo de talento humano, no es manejo de nómina. En el Ecuador la mayoría de la gente de recursos humanos maneja nómina. No, manejen talento. A recursos humanos tiene que volverse su aliado. Anda y compárame las competencias de una empresa de tecnología y las nuestras. Porque les falta, yo hice eso en Yambal, lo primero que llegué es gente, lo primero es gente, porque si mi gente no piensa como tiene que pensar la empresa en 5 años, no voy a llegar allá. Entonces lo primero que hicimos es revisión de las competencias, y les puedo decir que no hay competencias técnicas en la gente que ustedes tienen ahorita. Piensan que la gente de tecnología les tiene que hacer reportes. No, tienen que aprender de tecnología y se tienen que sentir cómodos en la tecnología, porque la tecnología es ahorita la gasolina de las empresas. Entonces, si usted no sabe que el motor de la empresa necesita una gasolina que se llama tecnología, te van a poner cualquier cosa en el motor, ¿sí? Las ventajas competitivas dependen poco de la investigación y del desarrollo. Estoy ahorita en el directorio de la Cámara de Industrias en Quito, y las ventajas competitivas eran, me quitaron ¿cómo se llama lo que nos cubre? Lo de la gasolina. Nos quitaron ¿Cómo voy a ser competitivo si me quitaron el subsidio de la gasolina? Literal, exacto. ¿Ves? Un chico joven se ríe. Y ahora, ¿cómo puede ser que su competitividad dependa del precio de la gasolina, señor? Del subsidio de la gasolina. No, pues, a ver, ¿cuánto meten en investigación y desarrollo? Mano, corazón. O sea, yo les digo esto porque en serio, hablemos en serio. ¿Queremos salir de donde estamos? Ecuador le daba 3 vueltas a Perú hace 15 años. A ver, ¿quién me dice que no? Perú reportaba a Ecuador en las multinacionales en las que yo trabajé. Perú nos da 7 vueltas y no son 15 ahorita. Entonces ya no es chiste, porque nosotros, talento aquí hay, en este país hay talento, y sobre todo talento de tecnología. Limitaciones en la diversidad de género y en el pensamiento de género. Uno va a las empresas y todos son del mismo color, de la misma forma, de la misma clase social. No hay diversidad. ¿Y a quién le vendes? Sobre todo si estás en consumo masivo y tú no estás hablando con la gente que te compra, no vas a ser competitivo por definición. El error es un pecado en este país.
¡Uy! Se equivocó. Era un emprendedor, salió, hizo un negocio y le fue pésimo. ¡Qué desastre de tipo! ¿Qué es pues? Es lo que dice, ¿ustedes creen que algún descubrimiento se descubrió a la primera, a la segunda o a la última vez? ¿Y qué es la última vez? Pudo haber sido en el primer intento, pudo haber sido en el tercero o pudo haber sido en el séptimo, pero es siempre en la última vez. Y este país no te da chance porque criticamos al que se equivoca, en lugar de que ese que se equivoca, dejarle aprender para que vuelva a intentar. Y que se intente hasta que se encuentre algo que haga la diferencia, pero aquí no damos oportunidad. ¿Y qué pasa? Puede ser con el emprendedor que esté en la calle o es con el intraemprendedor que tienes en tu empresa. Pero tú necesitas intraemprendedores, entonces tienen que estar abiertos a que la gente se equivoque, pero que se equivoque bien, que haga todo el proceso, que revise, que se comunique bien, que ejecute con excelencia, pero está bien si te equivocaste. Lo bueno de la tecnología es que te permite equivocarte rápido, y es ese fail fast que tienen los gringos. Fail fast, fail well. Los emprendimientos fallidos son vistos como un fracaso, además de un líder fracasado. No se promueve el intraemprendimiento en la empresa ecuatoriana y se desconoce la oportunidad de la tecnología porque las áreas de negocios pretenden que la transformación digital haga la gente tecnología, pero no es la realidad. Tú tienes que tener suficiente conocimiento técnico para saber cómo la tecnología te potencializa en el área de marketing, cómo te potencializa en ventas, cómo potencializa la gerencia general, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces empiecen a entrenar a la gente, por eso revisen competencias y empiecen a entrenar a la gente en las competencias del futuro. Y sean muy conscientes de ese tema. Y lo último es comentarles un poquito de los ecosistemas autosustentables y creo que esta es una gran oportunidad sobre todo para que las empresas ecuatorianas exporten. Y razón por la cual yo salí de estar en el extranjero y volver a mi país porque Yambal es una empresa con propósito. ¿Qué pasa con Yambal? Les cuento el ecosistema. El ecosistema es, sacamos productos de tierra hispana, latina, la quinoa, cacao blanco, uvilla, lúcuma, uña de gato, todas estas maravillas que nosotros tenemos en nuestra naturaleza. Todos esos ingredientes los enviamos a París. En París se hace formulación en fábricas de Chanel, que Yambal compró fábricas de Chanel porque ya Chanel está en retail, se está reduciendo eso a nivel internacional. Las formulaciones de todos los maquillajes, de todas las cremas, de todas las fragancias se hacen en París y regresan a Colombia, Perú y Ecuador para ser producidas localmente. Entonces producimos con ingredientes naturales y locales, con formulación extranjera, producimos localmente. ¿Qué pasa cuando producimos localmente? Damos trabajo a más de 500 empleados en el Ecuador y esos empleados entregan productos a través de un ecosistema de logístico de emprendedores en sus motitos que hacen las entregas. Tenemos más de 350 señores que dependen, que tienen su propio negocio de logística entregando los productos a las yambalistas, que son 150,000 mujeres a nivel nacional que te entregan un producto. Cada vez que te entregan un producto y compras un producto, nuevamente ese dólar regresa a nutrición, salud y educación de una familia ecuatoriana para crear profesionales y para empoderar mujeres y levantar emprendimiento local. Es una empresa privada que escala la responsabilidad social. Y esos son los modelos de propósito que tenemos que empezar a generar y que cuando sales a mercados internacionales, caso ahorita tengo a Mastercard como un aliado, tengo a Microsoft como un aliado que dicen yo quiero ayudar a Yambal porque Yambal está potencializando y empoderando a mujeres hispanas. ¿Qué pasa? Para los gringos es una maravillosa forma de ayudar a estas mujeres hispanas que el Trump detesta y para que no vengan a los Estados Unidos. Ayúdennos a fortalecer los ecosistemas locales para poder mantener familias saludables en nuestros países que no se quieran ir a los Estados Unidos. Entonces, forma de vender. Y muchos de ustedes hacen eso. Ustedes ayudan a gente local, a gente ecuatoriana, y cuando tú empiezas a meterle propósito a tu negocio, el negocio se potencializa por sí solo. ¿Sí? Entonces, muchas veces tenemos que pensar más allá del P&L y también agregarles esa intención de propósito a la misión y a la visión de tu compañía. ¿Qué estoy haciendo yo para hacer la diferencia? Porque si no nos ayudamos entre nosotros, nadie nos va a ayudar. Vean Venezuela, y con tanto petróleo. Venezuela tiene muchísimo más petróleo que nosotros, pero ya a nadie le interesa ayudarle. Entonces nosotros mismos tenemos que ayudar a levantar esta sociedad para tener consumidores con mayor capacidad de compra, para tener a quien vender. Y ojalá que a quien exportar, porque como decían, estaba en una reunión con el dueño de Falabella el día de ayer, y le decían, ¿por qué Falabella no abre en Ecuador? Y el señor dijo, ¿por qué ve el tamaño de tu mercado? O sea, prefiero abrir en México. Entonces, inversión extranjera no va a venir como quisiéramos muchos que venga. Y esa es una gran oportunidad para nosotros, para más bien crecer aquí y luego exportar.
Entonces yo con eso era lo que quería compartir con ustedes y ojalá que prueben los productos de Ambal y me ayuden a seguir ayudando a cambiar vidas.